Entonces, queridos hermanos, seguimos en este Aspirantado Virtual 2021 y ahora vamos con este tema que nos va a hacer reflexionar sobre en qué punto estamos de nuestra vida espiritual. Así que ese tema de hoy se llama los signos de estancamiento espiritual. Así es. Bueno, pues esta canción que está de moda, ¿no? Saludos, soy Nelson Romero. En este momento me estoy hablando con ustedes por audio porque por motivos de conexión no pude hacer el video. Y bueno, lo importante es que el mensaje llegue. Pues el tema que vamos a compartir son los signos de estancamiento espiritual. ¿Qué será eso? Dirán ustedes, pero digamos, empecemos por lo básico. Esto es un tema que nos ha regalado el Padre Esteban, el cual nos hace tantísimamente bien. Y comenzamos. Santa Teresa de Ávila es la doctora experta en el estancamiento espiritual, pues ella pasó 18 años de su vida religiosa en estancamiento espiritual. Y como se dice, esto es un estado peor que el pecado, porque se está haciendo las cosas, pero no se están haciendo. Y bueno, es un poco raro la situación, pero es algo normal en el sentido de que cuántos sacerdotes, monjas, laicos, matrimonios, comprometidos y no comprometidos viven en un estancamiento espiritual, en una mediocridad o en una tibieza. Este estancamiento espiritual no es grave solamente para el cuerpo, ¿no? Para el cuerpo místico, sino para la persona que camina hacia una espiritualidad auténtica. En el movimiento del estancamiento no existe, ¿ok? Es decir, imaginémonos que nosotros dejamos una piscina con agua y esa agua llueve, no quitamos esa agua, no cuidamos las cosas, está toda cochina. Esa agua que quizás en algún momento fue cristalina, se va a ir transformando en un agua verde, asquerosa, maloliente, estancada, con espuma, contaminada. Entonces eso es el estancamiento espiritual. Cuando nos quedamos en ese estado de quietud donde no dejamos que la gracia pase por nuestras vidas. Digamos que es muy fácil estar cómodos e instalados de lo más placentero y no hacer nada, pero nosotros podemos despertar de este estancamiento, de este sueño y activarnos para poder predicar, amar, sentirse amado por Dios y sobre todo para vivir el Evangelio y continuar este bello inicio como un constructor abnegado de la civilización del amor. Entonces, para continuar con el tema, estos signos de estancamiento espiritual son 10. Vamos a llamarlos reflejos. Se presentan, como he dicho, son 10. Si uno tiene los 10, anda muy mal. Si no tiene ninguno, anda muy bien. Si está en la mitad, estamos un poco regular. Entonces, ¿dónde estamos? Es importante saber que estos reflejos o signos del estancamiento espiritual son graduales y van creciendo poco a poco. Así que a continuación vamos a estar atentos de cada uno de los signos de este estancamiento espiritual. Ahora vamos con el primer signo de estancamiento espiritual: el descuido por la oración. Se busca cualquier cosa menos la oración. El activismo, las distracciones, el trabajo. Hay personas que sienten que la adrenalina les sube y les baja cuando piensan en el trabajo y desaparecen cuando se les pide oración. A las personas con este signo de estancamiento espiritual les cuesta mucho orar.
Cuando están orando, se quedan dormidos o distraídos. Hay un disgusto por la oración. Huyen de la oración, oran mal y se sienten culpables. A veces cuando estamos en este signo de estancamiento espiritual, somos como los niños. Voy a rezar un Padre Nuestro, Padre Nuestro. ¡Oh! Una mariposa. ¿O a cuántos de nosotros nos le ha pasado que estamos en un momento de oración y de pronto se nos olvida y nos empezamos a recordar de otras cosas y después, ay Señor, disculpa que te estaba orando? Eso pasa muy a menudo. Otro cuento que nos puede suceder es como dice Padre Esteban, el cuento del párroco y el obispo. Es que ninguno de ellos tenía una vida de oración. El obispo estaba de visita pastoral en la parroquia. La casa parroquial tenía un solo cuarto, en donde los dos tenían que dormir. Cuando llegó el momento de acostarse, vestidos en pijamas, el obispo pensaba, yo no rezo mucho, pero para que el párroco no sepa que soy un hombre sin oración, voy a quedarme arrodillado al lado de mi cama hasta que éste se acueste. Y el párroco, que tampoco era un hombre de oración, sino un activista, viviendo en estancamiento espiritual, pensaba exactamente lo mismo. Yo no soy un hombre de oración, pero para que el obispo no sepa esto, voy a quedarme de rodillas hasta que él se acueste. Al fin de cuentas, los dos se despertaron en la madrugada, arrodillados al lado de la cama y temblando de frío. En el camino espiritual, el peligro es ser como las pulgas, que se entrenan y se les enseñan a brincar en un vaso. Después uno lo destapa y ellas siguen brincando allí. Nosotros tenemos que ser libres. ¿Cómo combatimos este signo de estancamiento espiritual? Entregando nuestro corazón a la docilidad del Espíritu Santo, atreviéndonos a hacer las cosas y a saber que la oración no es solo repetir frases. La oración es hablar íntimamente con Dios. El próximo signo de estancamiento espiritual será la falta de sacrificio y mortificación. Cuando caemos en este signo de estancamiento, se satisface el deseo de darse el gusto en todo, en su comida, en el descanso, en el mirar la televisión, el teléfono, las redes sociales, pasar la mañana leyendo el periódico. Bueno, los adultos, porque los jóvenes hemos perdido que esas costumbres y tenemos que leer, punto importante. La falta de un espíritu de sacrificio y de mortificación, de penitencia y de austeridad. Cuando tenemos este signo de estancamiento, huimos del ayuno, huimos del trabajo duro. No tenemos ni gusto, ni ganas, ni fervor. No seamos entusiastas. No nos apasiona nada. La vida cómoda es uno de los grandes obstáculos para una auténtica espiritualidad. Cuando uno entra en este estilo de vida, nuestra vida termina mal. Muchas veces nos cuenta el padre Esteban que cuando iba a dar retiros, los padres le decían, padre, estamos bien cansados y esperamos que este retiro no sea muy fuerte. Nada de charlas largas, porque lo que necesitamos es un descanso. Pasa mucho, muchachos, y a veces somos así. A veces vamos a la Eucaristía y queremos que el Padre hable rapidito, porque lo que me importa es ya haber ido a misa. O a veces estamos buscando las oportunidades y los modos de vivir una cosa diferente, pero nos da pereza. Y la pereza es un peligro, verdaderamente. Digamos que
digamos que la falta de sacrificio y mortificación en nuestras vidas nos hace insensibles, nos hace no pensar en el otro. Es por eso que estas personas son como la mujer rica en el cuento de Søren Kierkegaard, el gran filósofo cristiano danés. Ella entregó todos sus bienes después de su conversión a Cristo, pero no pudo entregar la llave del jardín donde ella tenía momentos muy gustosos con el Señor. Huir a la falta de sacrificio y mortificación es también entregarse generosamente para compartir como hermanos. El próximo signo que tenemos que meditar es la egocentricidad. La persona cuyo estancamiento espiritual aumenta empieza a sentir que vale solamente por sus méritos, sus virtudes, sus esfuerzos. Lo importante es que lo tengan en cuenta, que le alaben y le aprecien. Para esa persona es importante alimentar, nutrir el amor propio, pero en exceso. Esa persona usa mucho el yo, sufre del yo-yo, sí, del yo-yoísmo. Se hace egocéntrica. Es una persona que al final la vemos como desagradable. Su mundo está centrado en sí mismo. Busca que lo alaben, que lo exalten. ¡Ay, qué brava es esta persona! Pero por dentro lo está tomando el fariseísmo. Por eso, una de las mejores maneras de combatir la egocentricidad es pedir o meditar, como dice Madre Teresa de Calcuta. Los que no aman a alguien fuera de sí mismo no tienen razón para vivir. En ese momento pierden su razón para vivir. Su vida no tiene sentido. Pero también es cierto que todos nacimos egoístas. Y en la medida que no matemos nuestro egoísmo con sacrificio y mortificación, la seguimos alimentando. Es como la historia del sapo que quería pasar el invierno en Florida. ¿Cómo puedo llegar tan lejos saltando?, se preguntaba. Después se le ocurrió amarrar un hilo a las patas de los gansos salvajes que emigraban a Florida para el frío invierno. Él iba agarrado con su boca al hilo y así los gansos le daban un aventón volando hacia Florida. Los campesinos o agricultores en Kansas miraron hacia arriba y vieron esta maravilla de que los gansos estaban llevando un sapo a Florida. Y se decían unos a otros: ¡qué maravilla! ¿De quién es esta invención? Tienen que ser los japoneses o los taiwaneses quienes están inventando esta novedad, de verdad. Y el sapo no pudo resistir la tentación de reclamar su invención y por inflamar su ego abrió la boca y gritó: ¡es mío! Y con eso el sapo se cayó y se quedó en el frío de Kansas y los gansos siguieron a Florida. El egoísta no puede dejar de reclamar sus derechos y sus alabanzas. Así que con humildad, luchemos nosotros mismos para que mostremos a Cristo y no nuestros méritos. Así que seguimos con otro signo de estancamiento espiritual: la envidia. Así es, muchachos. Una persona envidiosa es la que no soporta que otro también sea apreciado y alabado. No soporta que cualquier otra persona, especialmente en la comunidad, la familia o el grupo, le haga competencia o se destaque de más. El celoso quiere ser el primero y el último, el que tiene la última palabra y el primero en los aplausos.
La envidia, como dice Padre Esteban, es un fruto de un amor propio y malsano. La persona que tiene envidia normalmente no acepta ni aprecia los dones y los éxitos en los demás. La persona que tiene o padece este signo de estancamiento espiritual está poniéndose más y más en el campo del diablo, orgulloso, intolerable, celoso y envidioso. Toda la competencia le quita la luz, el esplendor y lo deja sintiéndose mal y amargado. Así que no dejemos, bajo ningún motivo, que la envidia oscurezca el resplandor que Cristo ha dejado en nosotros. El próximo signo de estancamiento espiritual que nos llena en este momento es vivir de las apariencias. Es que esta persona no es auténtica. Ya se ha graduado en el pantallerismo. Tiene que aparentar. Es la mentira vivida, la falsedad. Busca una fachada y máscaras sobre todos que son tan personales que después de todo tanto es difícil quitárselas. Al final no se sabe si son máscaras o son ellos mismos. Pero sobre todo hay una máscara muy peligrosa. Le gusta una máscara de santidad, de sabio, de virtud, de poder espiritual. Es incluso hasta prudente, piadoso. Intenta hasta ser maestro de lo espiritual. Esas máscaras también están bien pegadas a la piel y son difíciles de quitar. Esa persona entiende todo y los demás no entienden nada. Es la persona que tiene la última palabra. Incluso es tan santo que se puede robar hasta la gloria de Dios y de otros. Vive una vida de falsedad. Entonces, no podemos nosotros seguir viviendo de las apariencias. Si tenemos este signo de estancamiento espiritual, con oración, con humildad y acercándonos al sacramento de la confesión, podemos liberarnos de esta máscara tan pesada y de este signo de estancamiento espiritual tan triste. Bueno, muchachos, continuando. Otro signo de estancamiento espiritual es la manía de justificarse. Es esa persona que se está volviendo infalible en la vida espiritual. La persona ahora es incapaz de recibir correcciones porque piensa que es incapaz de pecar o de fallar y tiene la manía de justificarse. Pasa mucho tiempo defendiendo su punto de vista. Quiere siempre tener la última palabra y nunca reconoce sus errores. Siempre que habla, tiene razón. Habla ex cátedra. Es una persona, wow. Personas que al final nos aburren. Como experto y maestro, quiere enseñar más que aprender. No reconoce errores o equivocaciones, porque no es capaz de hacerlo naturalmente. Esa persona se confiesa poco, porque no reconoce sus faltas y su vida es falsa. La manera de justificarse no se da cuenta que está encubriendo pecado grave y está avanzando en su estancamiento, en su falsedad, en su doble vida. Ahora, otro signo es ver todo con ojos humanos. En esta etapa del estancamiento espiritual, la degeneración llega. Se escuchan las correcciones, consejos, críticas constructivas con otros oídos humanos y no con humildad. Cuando vemos todo con ojos humanos, no sentimos la divina providencia.
No vemos en nada a Dios, solo vemos la intención del prójimo, la mala intención. Vemos el defecto de los demás. La reacción es humana y a veces nos dejamos llevar de más. Esto es como una mesa muy fina, pero llena de polvo. No brilla. Se pierde el brillo de la fe y se estanca. Se ven las cosas de Dios como asuntos humanos, negocios humanos o intereses humanos, y se quiere que sea de su interés lo que domine. Su equipo, su movimiento, su grupo. Busca la fama. Es una competencia, una rivalidad. En este estado existe mucho en las cosas de Dios. A veces se escucha de la gente haciendo una colecta para enterrar al pobre que no tiene para enterrarse. Mientras tanto, el sacerdote se rehúsa a asistir al entierro porque no tienen dinero para pagarlo. Esto es por poner un ejemplo que nos regala Padre Esteban. Y también está con nosotros este sentido. Muchas veces en nuestros grupos de apostolados, en nuestros grupos de oración, vemos los defectos de los hermanos que quizás no hacen las cosas según nuestro carisma o nuestro grupo. Por poner ejemplos, este coro canta Dios te salve María de un modo distinto al de las señoras. O la legión reza así el rosario y el cursillo lo reza del otro modo. Todos están bien, pero a veces cuando tenemos este vicio de ver todo con ojos humanos, vemos que los demás no lo hacen bien o están errados en su actuar. Pidámosle a Dios que nos quite este signo de estancamiento espiritual y que no nos permita ver todo con ojos humanos. Ahora continuamos con la falta de rectitud. Cuando la persona entra en este estado, la persona empieza a hacer las cosas sin rectitud, sin exactitud. Sus cuentas son para engañar y aprovecharse. Está más o menos en todo, pero no tiene exactitud en nada, ni en el horario, ni en la puntualidad, ni siquiera en su comportamiento. Todo se lleva ahí, más o menos honrados, más o menos exactos, más o menos en todo. No hay precisión, no hay disciplina, en nada. Cuando tenemos esta falta de rectitud, podemos tener una doble moral. Hacemos una cosa en la iglesia y fuera hacemos otra. O podemos simplemente pensar que todo lo podemos manipular. En la falta de rectitud no hay cuentas claras, no hay escritos precisos. Es todo un más o menos que no nos lleva a ninguna parte. Ahora llegamos a un signo muy importante y es el de el fin justifica los medios. El hacer las obras de Dios con los medios del diablo. Esto nos lo dice Padre Esteban. La persona comienza a decir que el fin justifica los medios y este es el principio que gobierna su vida. Para construir el reino de Dios se organizan actividades que no son correctas. Si es en una parroquia, empiezan a organizar fiestas vendiendo alcohol para recoger dinero. No importa cómo se busque el dinero, lo importante es conseguirlo. El fin justifica los medios. Esto es el mismo diablo. Es la falta de transparencia en todo. Se tapan huecos, te conviertes en mentiroso, en falso.
Aquí Padre Esteban nos pone un ejemplo. Había un misionero que era una mula de drogas para Europa, que la policía agarró e encarceló. Cuando averiguaron en su casa, descubrieron que guardaba las drogas en un apartamento que él mismo había construido detrás del tabernáculo. Esto más diabólico no puede ser. ¿O quién no fue escandalizado por el comportamiento de una madre superiora en un convento de Ruanda, condenada por un juez en Bélgica por entregar gasolina a los verdugos de la tribu para que quemaran vivos a los refugiados en la capilla del convento? Cuando la persona llega a esta etapa de estancamiento espiritual, ya los deseos de la carne se han apoderado de su vida. Llega a ser una persona pervertida. Luchemos para que esto no nos pase. La buena noticia es que Dios no quiere que se pierda a nadie. Él quiere que tú te salves, y de este signo de estancamiento, con oración, confesión y una vida sacramental, lo podemos encontrar. Y bueno, queridos hermanos, estos fueron nuestros signos de estancamiento espiritual. Lo importante es que entremos en un proceso de crecimiento. Entonces vamos a animarnos. Que Dios nos bendiga por haber escuchado estos signos de estancamiento espiritual, y pidamos que nuestra vida sea así, con estos signos, pero que podamos día tras día quitarnos estos signos que nos dañan el corazón. Entonces no me queda más nada que decirles, que les bendigo, que les envío un abrazo y que Dios los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.